Se ha incorporado con nosotros Eduardo Juchín, que fue uno de los organizadores de ese evento de celebración de Bitácora Mexicana. Él es periodista, él es escritor, él es crítico literario y nos ha acompañado hace años en el tema de la reforma del Estado. Él ubicó el problema de la comunicación del que estamos hablando como una de las asignaturas pendientes de esta transición democrática que ha sido, como la llamo, catastrófica. Y dijo de varias maneras, con mucha precisión, que si no hay un cambio fundamental del sistema de comunicación en México, no habrá democracia. En efecto, Porfirio, uno de los problemas de la democracia es justamente el conjunto de sus medios de comunicación y en particular los de la comunicación masiva, que son los que tienen una gran incidencia en la tarea pública, en la tarea electoral. Y bueno, la conducta que observe, sobre todo la televisión en este aspecto, es fundamental. Y al abordar este tema, yo que soy crítico del gobernador Enrique Peña Nieto, la verdad es que Televisión Mexiquense, con esta barra de opinión en la que está inserta Bitácora Mexicana, naturalmente que es una parte de esa televisión que creo yo que es la que debería continuarse, debería multiplicarse dentro de esta este triste panorama que tenemos en cuanto a la televisión Pero en comercial. esto que mencionas hay dos caminos o varios. Uno es el camino lento de ir ocupando un espacio, pero hace cuántos años estamos en eso, en los espacios que hemos ocupado, o hacer una reforma cabal. Obviamente es un esfuerzo que creemos que tiene algún impacto en la sociedad, pero hablamos de una reforma cabal de la radio y la televisión como parte de la reforma del Estado. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay una oportunidad que se está viciando en lo que tiene que ver con la televisión digital. Creo yo que ahí hay una oportunidad de ventana de oportunidad, como lo llaman algunos personajes, para diversificar, para multiplicar las concesiones de tal forma que no sea solamente este predominio del duopolio que tenemos en este país. Pero para eso Pero necesitas repartir las frecuencias. en efecto, pero yo creo que antes de implantar ya la televisión digital y hacer el apagón analógico, que es lo que ahora está en litigio en la Corte, ¿Qué es apagón analógico para nuestra pública? bueno, significa, para decirlo en lenguaje muy llano, sencillamente que hay otro sistema que es la televisión digital de alta definición, que implica el cambio de los aparatos que todos tenemos actualmente y que se requiere un tipo distinto de televisión o por lo menos la ¿Y instalación por de qué un está en debate en la decodificador. Corte? ¿Qué es lo que está en debate? Esto está en debate porque, bueno, hay en el fondo un tema electoral que parece que lo electoral atraviesa, es transversal, atraviesa prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida ¿Pero pública. qué tiene que resolver la Corte? En este caso, lo que tiene que resolver la Corte es si el decreto presidencial debe o puede aplicarse en los términos en que los expidió Calderón o es necesario hacerlo de otra forma, porque las dos cámaras del Congreso de la Unión han interpuesto sendas controversias constitucionales alegando que esto no está dentro de las atribuciones del Ejecutivo y que está invadiendo otras facultades. Porque tú has estado trabajando justamente en esto. Según me has platicado, no soy experto en las cosas técnicas, para que la televisión digital pase por la televisión abierta, se necesita un decodificador. ¿Qué es lo que quiere Calderón y qué es lo que se debe hacer? La digitalización de las telecomunicaciones en el mundo proviene de una sofisticación, de una superespecialización de los equipos transmisores de señales. Las señales analógicas, que son las que prevalecen hasta nuestros días, para decirlo de una manera muy gráfica, y el público me va a permitir que emplee incluso unos gestos amplios, las señales analógicas viajan por el espacio
en forma de onda, como si estuvieras haciendo aquellos ejercicios que hacíamos De caligrafía. para aprender a escribir en primer año. Viajan en forma de onda y ocupan un espacio amplio del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es la parte del cielo por donde viajan las señales de radio y televisión, entre otras señales de telecomunicaciones. La señal digital es una señal sofisticada, está comprimida, ya no viaja, ya no es así, sino es delgadita y sube desde el transmisor que la genera. Bueno, eso proviene de la experiencia de todo el mundo. No es un descubrimiento particular, es el resultado del ejercicio de la televisión en todas partes. No es que estaba ya ahí, no, sino se que fue se haciendo, se fue haciendo conforme se mejoraban los recursos. No es como una mina, me encontré una mina. No. Es, la experiencia tecnológica fue abriendo esa brecha, digamos. Fue haciendo que la señal se compactara más, de manera que sube al cielo, casi en forma de flecha, y viaja por el espectro radioeléctrico en forma de flecha. Y baja a los televisores en forma de flecha. De ahí precisamente uno de los problemas que tenemos que resolver, porque donde cabía una señal analógica, hoy caben 16, Porfirio. ¿De quién es ese espacio, si no de la nación, que queda libre donde viajaba una señal analógica? Las televisoras mercantiles quieren quedarse con todo ese espacio que va a sobrar, entre comillas, luego de que empiecen a usar la señal digital. Por eso se necesita una reforma constitucional. Una reforma que redefina el espacio radioeléctrico. Exacto. Porque ahora dizque fundan la ley, que para mí no tiene fundamento constitucional, en el espacio aéreo. Y el espacio aéreo es muy vago. Hay que definir el espacio radioeléctrico y las atribuciones de un organismo competente, imparcial, técnicamente informado y ciudadano, que diga cuál debe ser la distribución de lo de antes y de lo de después. Sí, pero a partir de que el espacio radioeléctrico, eso está bien establecido, le pertenece a la nación. No, dice espacio aéreo y ahí es donde está. Pero Porfirio, entramos a una de las partes que ha sido uno de tus planteamientos reiterados, de que es necesario darle al Congreso de la Unión en la Constitución la atribución, la facultad de poder legislar en este campo. Pero parece que es extraordinario cómo cosas tan lógicas, cómo cosas tan obvias caen en el vacío. Lo vimos en un programa reciente, es que con diputados, es que hay una mayoría constituida que sirve a esos intereses, no se me explique. Aparte que hay diputados de las televisoras. Entonces la mayoría no quiere reformas, nosotros somos la minoría y luchamos por eso. Nos quedó un tema en el tintero. No es solo el aspecto de la distribución equitativa, competitiva, entre varias entidades públicas, privadas, académicas, comunitarias del espacio radioeléctrico. Es también la conducta del periodista. Por supuesto, pero es que casi se desprende lo que vienen diciendo. No todo queda en lo técnico, no todo queda en lo técnico de cómo se transmiten y demás, sino el poder que esto te da, sobre todo a ti como medio en nuestro país. ¿Qué ha pasado? Que los medios de comunicación y esencialmente la televisión, las dos grandes televisoras, como bien refieres, se han convertido en el gran poder, mientras que hoy tenemos limitado al poder ejecutivo. El legislativo, bien o mal, tiene que rendir cuentas. El judicial, pues aunque está totalmente criticado, deshaciéndose, ¿no? Se supone que hay leyes que deben seguir, controles que deben tener, pero ¿y el de los medios? Los medios Nadie. imponen su voluntad Así al poder es. público, porque la televisión nació desde Los Pinos, en la época del licenciado Alemán, como una oficina de Los Pinos le llamo, y ahora Los Pinos son oficina de la televisión. Se ha volteado completamente Pues eso. yo diría que es el gran poder. Quizá ahora son ellos los que nos dicen cómo se debe gobernar. Es el gran poder sobre la masa, pero las Pero no televisoras solamente son... sobre la masa, hasta sobre la política. No, claro. Allá voy. claro. Es el poder del poder. Punto, sí. A ese punto hemos llegado. Por eso es tan importante, tan grave, tan complicado el punto al que hemos llegado. Hay incluso quien habla de que hemos tenido en estos últimos 10 años un golpe de Estado mediático, porque son ellos los que realmente
le dicen al político qué hacer. Y le tienen Te un hacen miedo ganar. terrible. Los políticos yo no. Claro, pero la Hago gran lo que mayoría quiero y digo sí. lo que quiero y no han podido acabarme. Y entonces, bueno, cuando tienes ese gran poder y les abres el espacio, ¿a quién le vas a dar otra televisora? ¿A quién le vas a dar otro canal? Yo creo que antes de llegar a ese punto, primero tenemos que resolver tan grave, y a lo mejor Pero si parte de tú la solución repartes, es repartir. Pues sí, Pues es sí. como el paso de la Edad Media, del feudalismo, sí, a la revolución Pero si le industrial. repartes 10 al mismo señor feudal, No, pues no. Nosotros estamos proponiendo, nada más, Cuidado. no quiero, que ninguna empresa puede tener más del 25% del espectro radioeléctrico, ninguna. El límite en Europa es 20, el límite en Estados Unidos creo que es 30 ahora, y aquí hay una que tiene 78. Es muy importante. Segundo, que que el espacio debe ser distribuido entre entidades públicas, privadas, públicas, académicas o educativas y comunitarias, que estamos obligados, inclusive la comunicación indígena, ¿no? Claro. Son utilísimas a las comunidades, ¿no? Los sistemas locales de comunicación. Ahora, el tema es, ¿basta que lo digital lo democraticemos o hay que digitalizar lo que ya existe? Yo creo que hay que ver el espectro como uno solo. Así es. Lo pasado y lo presente y el futuro. Porque además las telecomunicaciones, como ya se ha dicho y está cada vez más claro, coinciden ya en 4 servicios fundamentales que le llaman el cuádruple play. Sirven ¿El para cuádruple? teléfono. Cuádruple play le dicen. Ah. Sirve para la telefonía, para el ¿Eso es internet, home para run? transmitir. ¿Eso es home run? Ese es como ron para En los el que lo béisbol tienen. que Para- yo sí. aprendí. Y televisión Home run para que los tienen. para los que lo tienen. TV home run. Pero me preocupa muchísimo. ¿Me permites agregar algo de lo que está diciendo con tanto tino Marta? La televisión en este año de efemérides 2010 está cumpliendo en México 60 años. Son ya 3 generaciones de mexicanos maleducados por la televisión, echados a perder por la televisión. Porfirio, no es casual que el sistema educativo, Eduardo, Marta, se haya venido abajo, Al lo hayan mismo dejado tiempo. desplomar, Claro. tanto en calidad como en capacidad de recibir a los jóvenes y a los niños en las aulas, y que sea un desastre el sistema educativo. Reprobados estamos en todo el mundo en los asuntos fundamentales de la educación. Nos dan los datos cada rato los organismos internacionales respectivos. No es casual el desplome del sistema educativo y el ascenso del poder y la influencia de la televisión. La televisión se convirtió en la educadora del país, en la madrastra de México. El más grande éxito de la televisión mercantil es esta pérdida absoluta de valores que se refleja en que la vida hoy en día es lo que está en entredicho. Ni siquiera los derechos humanos en general, sino el derecho a vivir. Los crímenes, los descabezados, los colgados, los incinerados, las masacres provienen de la devaluación que la televisión mercantil le ha enseñado a los mexicanos a vivir. El egoísmo, la codicia, la necesidad de tener cosas, de hacer dinero, éxito en la vida, todo eso que se da en el fútbol, las telenovelas, los programas disque de cómicos, toda esa miseria humana es la que ha formado a los mexicanos en 60 años. Ahí están en las calles. No era el México de antes, desde luego. No era el México de la educación. Ahora, los jóvenes deben saber eso y deben hablar más con sus padres, que generalmente son muy conscientes de lo que había entonces y lo que hay hoy. Vamos a un tercer bloque. Creo que las 750 personas que han pasado por Bitácora Mexicana, personajes de México, han contribuido a que sea más clara la visión nuestra de los problemas del país. ¿por qué es importante? Porque eso sirve a todo auditorio, porque eleva el nivel. En medio de una gran cantidad de conductores realmente ignorantes, es una delicia que haya gente de nivel como Porfirio Muñoz Ledo y que una televisión les abra las puertas. Eso sí que es difícil y a mí me da muchísimo gusto que así sea.